Segundo, porque permite tener una atención diferenciada, un traje a la medida, brindar a cada escuela y a cada alumno lo que realmente requiere en función de su contexto. Esto implica fortalecer, como lo comentaba anteriormente, poner a la escuela en el centro del sistema educativo. Vivimos en un sistema educativo muy vertical, donde la escuela es el último eslabón de una cadena de mando. El objetivo de la reforma es darle la vuelta a esa lógica para que sea la escuela, a partir de su diagnóstico, de sus evaluaciones, quien tome las decisiones de qué sí es pertinente y qué no es pertinente en el contexto que se enfrenta. Ese es el objetivo de la autonomía de gestión y por supuesto que implica un enorme reto irlo construyendo. Nuevamente esto no se da como resultado de un decreto de la ley. Segundo principio clave de la autonomía de gestión es que exige un sistema fortalecido de apoyo. Autonomía no implica dejar a la escuela sola que enfrente los retos enormes que implica brindar un servicio de calidad. No implica dejar solos al director, a los maestros y a los padres de familia. Tienen autonomía y ahí ustedes deciden cómo fortalecen la calidad del servicio. Autonomía, por el contrario, implica fortalecer los apoyos, los recursos, los servicios de asistencia y acompañamiento que debe tener la escuela para enfrentar este reto de calidad en el servicio. ¿Qué implica esto de manera más específica? Implica que tenemos que generar mayores recursos públicos que lleguen directamente a las escuelas. La reforma, y así lo establece la fracción tercera, y es también algo que se escucha actualmente mucho en los spots de radio y televisivos, implica ir generalizando un esquema de transferencia de recursos directo a las escuelas. Y aquí no son solo palabras, yo sí quisiera reconocer el esfuerzo presupuestal que se hace para el siguiente ciclo escolar para ir haciendo realidad este compromiso de mayores recursos directos a las escuelas. Los mecanismos con los que actualmente cuenta el gobierno federal, hay además mecanismos estatales para alcanzar este objetivo, son el programa Escuelas de Calidad, que se mantiene y continúa, es un programa que continúa de la administración anterior, porque al menos en lo que respecta a nuestro diagnóstico ha mostrado ser una herramienta eficaz para apoyar a las escuelas en el fortalecimiento de sus capacidades y en su toma de decisiones. Lo hacemos a través del programa Escuelas de Tiempo Completo. Todas las escuelas de tiempo completo, las 15,000 de este ciclo escolar 2013-2014 y las que se incorporarán hacia adelante, cuentan también con un recurso directo al plantel, un recurso de 90,000 pesos por escuela para que la escuela decida cómo lo invierten mejor en la infraestructura, en compra de materiales, en capacitación de sus docentes, etcétera. Además, para el próximo ciclo escolar, para el próximo año fiscal 2014, el Congreso creó un programa que se llama Escuelas de Excelencia para abatir el rezago, cuyo objetivo es fortalecer, apoyar a estas escuelas que enfrentan condiciones de mayor exclusión en términos de infraestructura, de acompañamiento, de servicios, para ir cerrando la brecha entre las escuelas. Y este mecanismo presupuestal también ayudará a ir cumpliendo con este objetivo de que cada día sean más las escuelas para llegar a una cobertura universal que reciben recursos directos al plantel. Del año pasado, que yo aquí hacía algunas cuentas, el ciclo escolar 2013-2014 aproximadamente se contó con 9,000 millones de pesos para apoyar estos programas de fortalecimiento a la gestión de las escuelas. Para el próximo año 2014, el presupuesto 2014, son más de 21,000 millones de pesos destinados a este objetivo vía escuelas de tiempo completo, escuelas de excelencia y el programa Escuelas de Calidad. Esto implica un esfuerzo presupuestal muy importante de más que duplicar el recurso que busca fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.
No es un tema de recursos exclusivamente, por supuesto. Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas implica fortalecer el sistema de acompañamiento y un sistema de acompañamiento y asistencia técnica más cercano a la escuela. Esto tiene que ver en primer lugar con el fortalecimiento de la supervisión escolar, un supervisor que cada día tenga más competencias, más tiempo, mayores recursos para apoyar a la escuela en los aspectos técnicos, pedagógicos y descargarlo cada día más de los aspectos administrativos de la operación del sistema educativo. Esto implica la construcción de otro aspecto relevante de la reforma educativa que tiene que ver con el sistema de asistencia técnica a la escuela, un sistema de asistencia especializado que permita construir trajes a la medida en función de lo que la propia escuela en su planeación identificó como las necesidades y los principales retos que tiene. Entonces, en resumen, autonomía de gestión exige al sistema educativo un sistema fortalecido de apoyo a la escuela. Tercera clave o principio clave, autonomía de gestión implica responsabilidad compartida en este objetivo de construir un servicio educativo de calidad. Esto nos implica a la autoridad educativa, por supuesto, para brindar las condiciones y recursos necesarios para que la escuela ejerza esta autonomía de gestión. Mencioné algunos ejemplos de cómo lo estamos haciendo y hacia adelante quisiera profundizar un poco en ello. Implica la responsabilidad de la comunidad educativa con los resultados educativos o la corresponsabilidad. Hablábamos cuando mencionábamos el tema de la planeación que la escuela defina metas con respecto a sí misma, con respecto a su realidad y asuma como escuela, como colectivo escolar, el compromiso de alcanzar esas metas con el apoyo de la supervisión y con el apoyo de las acciones que genere la autoridad educativa. Tercero, implica la responsabilidad fortalecida de los padres de familia y la sociedad en general con el logro educativo. Implica fortalecer la alianza entre escuela y padres de familia para juntos definir un plan, desarrollar acciones, rendir cuentas, evaluar lo que estamos haciendo como comunidad escolar en torno al logro del objetivo de la mejora en el logro de los aprendizajes de nuestros hijos. Finalmente, la autonomía de gestión requiere de un proceso de fortalecimiento. Como comentábamos, no es algo que se estableció en la ley y ya con ello está dado en cada una de las escuelas. Exige el desarrollo de competencias por parte de la comunidad escolar. Una clave para el tema de autonomía de gestión, por supuesto, es el liderazgo del director. Estudios diversos que tienen que ver con qué explica que una escuela tenga mejores resultados que otro. Uno de los aspectos fundamentales, no el único por supuesto, hay muchos, pero uno de los aspectos que investigación tras investigación identifican como un aspecto clave es el liderazgo del director. Y fortalecer la toma de decisiones, la capacidad de toma de decisiones de las escuelas exige fortalecer el liderazgo del director. Esto implica herramientas y esto implica formación también y de alguna manera se vincula, por supuesto, con el servicio profesional docente. Exige esquemas diferenciados de asistencia y autonomía en función de los resultados. La autonomía, nosotros en la subsecretaría la concebimos de esa manera. No es algo dado y uniforme para todas las escuelas. Cada una de las escuelas, en función de la experiencia de su colectivo docente, de los recursos con los que ya cuenta, de la fortaleza de su asociación de padres de familia o de su consejo escolar de participación social, va demostrando mayores capacidades para ejercer esta autonomía de gestión, mayores capacidades de autoevaluación, de planeación, de definición de metas, de rendición de cuentas, de transparencia. Y el reto es construir un sistema que reconozca estas diversas capacidades, otorgando mayores derechos
en la toma de decisiones a las escuelas que acreditan, certifican estas capacidades, y mayor asistencia o una asistencia más cercana, más especializada a aquellas escuelas que necesitan fortalecer esas capacidades y desarrollarlas. Esto es uno de los aspectos centrales que estamos construyendo en los lineamientos que nos obliga la ley publicar. La ley nos obligó a publicar a los 180 días de que se emitió el decreto los lineamientos de autonomía de gestión, y bueno, es algo que estamos trabajando y se trabajará, por supuesto, con el conjunto de los actores del sistema educativo a lo largo del país. En suma, por autonomía de gestión entendemos, y esta es la definición que nosotros hemos propuesto, aquella escuela cuya comunidad educativa cuenta con el derecho y la capacidad de tomar decisiones. La ley nos dio la reforma constitucional estableció el derecho de autonomía de gestión, pero lo que hay que construir, y muchas escuelas ya lo tienen, por supuesto, no partimos de ninguna manera de ceros, es la capacidad para esta toma de decisiones por parte de la escuela. ¿Para qué? Para generar mejores ambientes en favor del aprendizaje. Como decíamos, la autonomía como un medio para el logro educativo. En función de su contexto, la autonomía, si algo permite, es eso, que el contexto sea plenamente reconocido y en función de ese contexto se tomen las decisiones pertinentes, con base en relaciones de colaboración y corresponsabilidad en sus procesos y en sus resultados. El conjunto del sistema educativo y de la comunidad escolar asume responsabilidad en la construcción de estos procesos, pero también de los resultados en un marco normativo nacional. Es decir, la autonomía no se da nuevamente que las escuelas autónomas hagan lo que mejor les parezca. Sí, pero en el marco de unos lineamientos, de una definición curricular que tiene que ser general y básica y darle mayor margen a la escuela para la toma de decisión curricular en el marco de perfiles de profesionalización docente, etcétera. También para tratar de ir sintetizando el concepto de autonomía y tratar de hacerlo más aterrizable, en este slide quisimos pensar en la escuela a la que aspiramos. Y aspiramos a una escuela que tenga efectivamente este derecho y capacidad para ejercer la autonomía. ¿Qué implica esto en términos muy concretos? Implica que la escuela tenga un buen funcionamiento del Consejo Técnico Escolar. El Consejo Técnico Escolar como ese espacio colaborativo donde se construye la mejora continua del servicio educativo que presta esa escuela a partir del diálogo entre el director y los docentes, a partir del diagnóstico, a partir de la prueba y error, de la definición de acciones y la evaluación de esas acciones en el tiempo, y a partir del aprendizaje entre pares. La subsecretaría postula que el Consejo Técnico Escolar es un espacio clave para la profesionalización docente, para el desarrollo y la mejora del director y de los maestros en sus capacidades. ¿Por qué? Porque creemos que esta profesionalización y este aprendizaje se da fundamentalmente entre el aprendizaje entre pares, en compartir experiencias, en compartir lecciones, en enfrentar los retos que un maestro tiene dentro del aula, que el director tiene en aspectos de convivencia escolar, no como individuo, sino como colectivo. Por eso la centralidad que se establece para el Consejo Técnico Escolar, y por eso el que el fortalecimiento del Consejo Técnico Escolar sea un elemento clave para el ejercicio de la autonomía de gestión. Una escuela que diagnostica sus problemas y que orienta la planeación hacia las prioridades educativas, como ya mencionábamos. Y es clave que esa planeación de la escuela defina prioridades muy claras, pocas, cuando el que mucho abarca, poco aprieta, y tenemos que definir como escuela, identificar cuáles son los retos principales que enfrentamos y cuáles son las 2, 3 prioridades
a las que como colectivo escolar le vamos a pegar durante el ciclo. Y ahí la subsecretaría ha propuesto un sistema básico de mejora que probablemente ya conozcan varios de ustedes y que si no ahorita se los voy a repetir, para plantear cuáles son estas prioridades que la subsecretaría plantea deben de estar en el centro de la planeación escolar. La escuela autónoma cuenta con asistencia técnica y seguimiento cercano del supervisor, se asume como responsable de los resultados educativos de cada uno de sus alumnos, y esto es fundamental, particularmente de aquellos que están en rezago. Es para combatir la deserción escolar, para combatir el rezago. Nuevamente la evidencia muestra que uno de los aspectos clave es que la escuela como colectivo asuma un compromiso con esos alumnos, con esos niños y jóvenes que enfrentan mayor dificultad por diversas razones que muchas veces van más allá de la escuela, pero que asuman compromiso el colectivo escolar con que esos estudiantes al final del ciclo escolar logren tener el mismo éxito, los mismos aprendizajes que el resto de sus compañeros. Y aquí nuevamente lo que la escuela como colectivo construya es el aspecto clave para la reducción del rezago y de la deserción escolar. La escuela autónoma es capaz de gestionar con flexibilidad, transparencia y eficiencia los recursos públicos para atender las prioridades. Los programas que hemos desarrollado como subsecretaría en años anteriores que transfieren recursos directos a las escuelas nos han mostrado las bondades de estos recursos, pero también los aspectos negativos de estos recursos, que traen una enorme carga administrativa detrás y que tenemos, por eso destacamos este tema de la flexibilidad en el uso de los recursos. Si apostamos por la autonomía de gestión de las escuelas como país, tenemos que apostar por la capacidad de las escuelas de ejercer la toma de decisiones de cómo se utilicen los recursos y de ejercer acciones de rendición de cuentas y transparencia de cómo se ejercen esos recursos, y hacia allá tenemos que caminar para reducir la carga administrativa que implica hoy en día para las escuelas ejercer recursos públicos. La escuela autónoma rinde cuentas a la comunidad y a la autoridad. Rinde cuentas sobre todo a partir de las propias metas que se planteó la escuela. ¿Cómo alcanzamos al final del ciclo escolar esas metas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué vamos a hacer para alcanzar mayores logros al siguiente ciclo? Y implica fortalecer la corresponsabilidad de los padres de familia y la sociedad civil, no solo y cada día menos con el tema del ejercicio de los recursos por parte de la escuela, que es mucho donde a veces, insisto en el ejemplo de programas de escuelas de calidad, porque para mí es más cercano, muchas veces la participación de los padres de familia se centraliza, se limita a decidir qué vamos a hacer con esos recursos, a supervisar cómo se ejercieron y no tanto con dar seguimiento al aprendizaje de nuestros hijos, no tanto con cómo ayudamos a la escuela para enfrentar estos temas cada día más fuertes en materia de convivencia escolar, de acoso escolar, no tanto con cómo desde la casa podemos desarrollar acciones para combatir el rezago o las dificultades en algunos aspectos que están enfrentando nuestros hijos. Esto es un poco en ese sentido. ¿La autonomía para qué? La autonomía para construir una nueva escuela pública mexicana que tenga estos rasgos que acabo de mencionar. ¿Autonomía para qué? Insisto, es un medio y creemos que es un medio que puede fortalecer este sistema básico de mejora que la Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno Federal ha acordado con las autoridades educativas de las entidades federativas y que no quiero dejar de recordar porque consideramos como Subsecretaría que es clave tener y compartir
estas ideas comunes y estos objetivos comunes como actores del sistema educativo. El sistema básico de mejora planteado para el ciclo escolar 2013-2014, pero que continuará siendo el centro de nuestras acciones hacia el 2018, plantea tres prioridades. Tres prioridades, como lo dice su nombre, básicas, que si no garantizamos y si no consolidamos, no vamos a poder aspirar a otras prioridades que también son muy importantes, pero que sin estas tres no vamos a poder alcanzar. La primera, la mejora del aprendizaje, particularmente en lectura, escritura y matemáticas como las herramientas nuevamente básicas para aprender a aprender y para aprender a convivir. Cómo desde la autonomía de gestión de las escuelas podemos aportar a esta mejora en el aprendizaje. Segunda prioridad, el alto a la deserción escolar. Hablábamos, por ejemplo, cómo el asumir como colectivo escolar la responsabilidad y el reto de que cada uno de nuestros estudiantes tenga éxito al final del ciclo es un aspecto clave para combatir la deserción escolar. Esta es una segunda prioridad que plantea el sistema básico de mejora, debe estar en el centro de la planeación escolar al inicio del ciclo y en el centro de la evaluación que realizamos como escuela. Tercera prioridad, la normalidad mínima. Estos 8 aspectos de la normalidad mínima que tienen que ver con establecer cimientos sólidos en el funcionamiento cotidiano de las escuelas, la asistencia, la puntualidad, los materiales educativos a tiempo y siendo utilizados en las escuelas, el compromiso de los docentes con involucrar a cada uno de los estudiantes en las actividades que se realizan en el aula, el garantizar que se alcanzan los aprendizajes esperados en lectura, escritura y matemáticas. Estos aspectos básicos que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano de las escuelas, que tienen mucho que ver, que existan por supuesto los docentes para cada uno de los grupos dentro de la escuela. Hay una responsabilidad importante que tiene que ver con la autoridad para alcanzar esta normalidad mínima, pero también la escuela, la participación de los padres de familia, tienen mucho que contribuir para que podamos avanzar hacia alcanzar esta normalidad mínima en el funcionamiento de las escuelas. Si hablamos de asistencia, si hablamos de puntualidad, si hablamos del uso de los materiales, de los libros de texto, sin lugar a dudas ahí, la participación de padres de familia, el compromiso que asuman los padres de familia con algunos de estos aspectos de la normalidad mínima es clave para que podamos alcanzar, insisto, estos cimientos sin los cuales el aprendizaje no se puede dar. Si no utilizamos de manera eficiente el tiempo, el poco tiempo que tenemos en nuestras aulas, y esto implica todos los días, toda la jornada, con la presencia de todos los docentes, de todos los estudiantes. Si no garantizamos estos aspectos mínimos, no vamos a alcanzar los objetivos de mayor profundidad.